Pasan de las 9 de la mañana y abrimos oficialmente este espacio llamado Triple Click. Mi nombre es Luciana Glesser y tengo la enorme fortuna y como activo invaluable que esté sentado acá conmigo en esta mesa de trabajo el cronista del pueblo, Fabián Wallman. Welcome, Wallman. Ahora es todo así, digo, so bimonetario bilingüe. Thank you so much, Miss Mrs. Lucia. Mrs. Why Mrs.? Porque- Why Mrs.? porque- You are married? no, pero Okay, bueno. so you are Miss. Bueno, Miss. Okay. Bueno, estamos. Mirá que Buen bien, día, yo buen no, día. no te tenía en esa faceta anglosajona, Sí, es más, ¿Cuántos estoy idiomas estudiando. hablas, Wallman? No, solamente. ¿Yiddish hablas? No, Yiddish, no, hablo algo de español. Tenés y un poco palabras de menos. Yiddish incorporadas en el Sí, lenguaje por supuesto, castellano, como por supuesto, todos los como argentinos, todos. Ya los argentinos, gracias Todos. a Tato Bores, Pujes. hace unos cuantos años. Sí, no, recuperé, estoy cursando, empecé a estudiar, a recuperar algo de inglés. Después de muchos años, yo estudié inglés de muy chiquito, Sí. por muchos familiares en los Estados Unidos, a donde he viajado en varias oportunidades también, debo admitirlo. Y la verdad que está bueno, porque estudiar algo siempre te mueve el bocho, ¿no? Y, ¿Sabes que yo también tengo familiares en Estados ¿En Unidos? serio dónde tenés familiares? Familiares, no solo familiares, sino que familiares muy famosos. Epa, a ver, empecemos a dar data porque yo no la conozco. Jean-Paul Glesser, que es Hodge de Starkey Hodge. O sea, yo soy prima hermana de uno de los... ¡No! Poneme la música de Claro, Starkey vos te crees Hatch. que sos el único famoso acá, ¿no? Buscame la música de Starkey Hatch, Starkey por favor. Hodge y hijo Sí. de Jean-Paul Glesser es ni más ni menos que el guionista de Succession. ¡Epa! Ahí Sí. está. Starkey Los Hatch. escribí para ¿En saludar. qué auto iban? Starkey Hatch? No, la menor idea. No tenés la menor idea. Esto, Acá te esto, acuerdas que esto es hicieron... lo que cuenta mi papá, que es lo más parecido al gran pez que yo me crucé en la vida. Este es el relato de mi papá, que mi abuelo tenía Mirá. un hermano que quedó en Estados Unidos, Claro. y que el hermano que quedó en Estados Unidos es toda esta rama familiar, el Sí. hermano de mi abuelo, Sí. y de hecho me dice que mis primos fueron a conocer mirá. a Jean-Paul Glesser. Bueno, yo te voy a contar una, pero acá es nacional. Soy pariente o de que ya no existe más, Martín Caradagian. ¿En serio? Sí, sí. Ah, no, esto me muero, Sí, me muero. sí. A mí Porque la la tristeza mujer... que me dio cuando lo amputaron, Wallman. claro, De claro, los momentos claro. cuando se le muere la mamá Bambi Claro. y las patas de Caradagian y el caballo de la historia de Sinfín son, o sea, las tres traumas que yo acarreo de la infancia. Bueno, Martín Caradagian estaba casado con una prima hermana de mi mamá. Pero estaban peleados, digamos, dentro de la familia no era conocido. No Pero estaba unida la familia Caradagian. Porque además hubo todo problema de guita, qué sé yo, de por medio. Así todo alguna vez fui a verlo cuando era chico. Mejor dicho, no. Mi hermano con mis primas que viven en Estados Unidos, que sí, la madre de ella, le mando un beso a mi tía Jone, con la que hablé el lunes de la Casa Rosada. beso, Estaba nos muy mandamos contenta. todos, Estaba muy contenta porque hablaba ella se fue Claro, a- eso es el orgullo de la familia. y obvio. sí, imagínate. Bueno, la cuestión es que justamente fueron y en esa época lo hacía por supuesto en Luna Park. ¿Vos alguna vez fuiste a ver a Martín Caradagian en Luna Park? No, tú no, pero lo veía por la tele los sábados. Claro, los espectáculos Mi- eran en Luna Park, que lo van a vender ahora en Luna Park. Mi mamá y mi papá los sábados a la mañana se iban al bar, como si el viernes no hubiesen estado toda la noche, y los Sí. sábados a la mañana se despertaban y se iban al bar, al Bárbaro, y Sí. nosotras nos quedábamos. Al Baro mirando. Bar. Al Baro Bar. Bárbaro, sí. Te voy a otra cosa más con Baro Bar. Mi suegra, te mando un saludo a Ana María. Y terminar, bueno, tiene nos en conocíamos su toda la casa- vida. Tiene en su casa lo que era una mesa Del Bárbaro. del Baro Bar, que en realidad no lo tiene más mi suegra, sino que lo tiene ahora mi cuñada, Simona, porque esa parte de una de las mesas del Baro Bar lo utilizaron de piso. Mira vos. Claro, lo porque era pusieron en el una, piso de la sí, casa. porque era una madera muy preciada, con un dibujo muy bonito, y lo utilizaron de piso. Así que estamos recorriendo acá, mándenos qué parientes famosos tienen del otro lado. ¿Tenés parientes famosos? Claro, qué gente. Es una pregunta. ¿Vos tenés parientes famosos? No, Pero claro. te estamos pidiendo la talla Caradagian, Jean-Paul Glesser, Por ¿entendés? supuesto. O no me vengas ¿Con quién te cruzaste famoso en la vida? No te estoy pidiendo la anécdota del Diego, digamos, ¿no? Porque esa es reconocida y todos tenemos alguna, aunque sea a 10 kilómetros de distancia. Pero
Pero la que vos te acuerdes. Esa o la que te pinta, el 11 22 34 96 72, ahí las bilaterales, mano a mano, y si no al plenario, en el YouTube, en el canal de YouTube FM La Patriada, acaloradísimo debate entre esta comunidad triple cliclera que se completa con Federico Malagrino en la puesta en el aire y musicalización, embelleciendo este fragmento radial. Che, los pibes de Pasos Perdidos nos dejaron el estudio lleno de furcios. Yo ya me doy cuenta, porque mira, te voy a decir una cosa, no le eche la culpa a los compañeros que están... Dejaron trabalenguas acá colgados por todos lados, no chusean. Por favor. Lucas Ortega, la felicidad a multitasking, en este caso asumiendo el streameo, y así de bien nos vemos. Macarena Pérez Fantolina, mejor productora periodística de la historia de la radiofonía mundial, y mis compañeras de redes sociales, Mica y Nadia Pitalúa. ¿Manos a la obra? ¿Sí o no? Sí, como vos quieras, de vos sos la jefa. No, yo soy peón. No, vos peón sos de jefa. una obra en construcción. Sos jefa. Esa euforia, los festejos desmedidos, los cánticos que resonaban ayer en el Palacio de Hacienda, no son mensajes para nosotros. No nos están hablando a nosotros, que no podemos sino indignarnos, violentarnos. Digo, es lo que provoca, porque el costo de este alegrón, ¿no?, que tienen los mercados con los 12.000 millones de dólares que vienen a saciar esa sed, tiene como correlato precios, salarios. Un mundo negado donde no habitan estos personajes, no habitan en el mundo de los precios y los salarios, y lo reconocen abiertamente ante la falta de una política justamente de ingresos y salarios que acompañe este deslizamiento cambiario. De hecho, una devaluación que en un solo día fue de entre el 11 y el 12%. El dato concreto es que todos los relevamientos dan cuenta tanto de productos básicos en supermercados y almacenes de cercanía, de entre el 8 y el 12%, y son los mismos guarismos los que se repiten. En insumos de la construcción dieron cuenta de esto los corralones. Sonaban alertas, ¿eh? La metalurgia también se pronunció y dio cuenta de los aumentos. Y un dato de esos que duelen es el de las pensiones y los hoteles de tránsito, donde las uvas van de 50.000 a 150.000 pesos, y son personas que las que suelen vivir o pasar, porque esto iba a decir, en situación de calle, que transitoriamente consiguen en la limosna para pagar la pieza. Y esos números son números realmente inalcanzables, son números dramáticos, que no están en esos festejos. ¿Qué festejan? Lo cierto es que no festejan. Lo cierto es que esta balsa que construyeron para llegar a la orilla legislativa de 12.000 millones de dólares y la cosecha gruesa, claro, aprete del presidente ayer al campo diciéndole: en junio te subo las retenciones, liquida ahora. Y del lado del campo respondieron: ya lo sabíamos, nos lo habían dicho, tienen la meta fiscal muy comprometida. Y vamos al otro pilar por el que se apoya esta balsa, ¿no? Por un lado, combustible, esos 12.000 millones de dólares, la confianza y el equilibrio fiscal como bandera. Un equilibrio fiscal que consultoras privadas también lo están dando en una zona de estrangulamiento, analítica, que dirige Ricardo Delgado. Ya está hablando de déficit, y estamos hablando de déficit primario. Hay que esperar, por supuesto, el resultado para que esto sea oficial. De hecho, ayer en la licitación, en el vencimiento de deuda en pesos, hay algún indicio en esto, ¿no?, de la confianza o las expectativas, que es este pilar en el que se apoya para navegar hasta las legislativas. Ayer el mercado eligió no renovar el 25% de la deuda que vencía. No solo que consiguió renovar el 75%, o sea, tenedores de títulos públicos, o sea, deuda del sector público nacional
que le dijeron, che, te cambio ese papelito por uno mejor, con tasas muchísimo mejores, tasas más cercanas al 4%. Le dijeron, no, dame los pesos. Yo no quiero. No quiero que me sigas debiendo. Quiero esos pesos. Ese 25% de 6 billones da algo así como 1,8 billones, porque después hay una diferencia en la tasación entre el valor real y el nominal, pero vamos a hablar de que vencían 6 billones, se renovaron un poco menos de 5, con lo cual queda un remanente mayor a 1 billón algo. Y eso, la preocupación es que vaya a presionar sobre el dólar. El giro en la política cambiaria no puede medirse en el efecto del primer día, y con esto no quiero subestimar, ¿no?, cierto éxito de que el dólar no haya ido el primer lunes al techo de la banda. Había un acuerdo del cual dimos cuenta acá, con los jugadores claves. Los bancos, que se reunieron el sábado, los exportadores, tal cual desde la Cámara Cerealera nos dijeron tranco, a nosotros ya nos habían dicho, nosotros sabemos cómo es. El viernes vendíamos a 1.097, hoy estamos vendiendo por arriba de los 1.200, nos cierra. Bien, está todo bien, no importa el tono del presidente. Y los importadores. De hecho, ayer no hubo comercio exterior. Ayer estuvieron paralizadas todas las operaciones. Sí, el resultado de las variables financieras del Banco Central. Y eso te iba a preguntar, porque este muchacho al que entrevistaste la semana pasada... ¿Cuál de todos? Bueno, la buscar dijo que se habían perdido casi 500 millones de dólares de reservas. Ayer. El viernes, bueno, ahí está. El viernes fueron 498, pero ayer... Porque igual el 400 millones fue el resultado negativo del Banco Central. Las reservas se publican con un rezago. Entonces lo que vos viste ayer es la caída de los 400 millones del viernes. Ah, perfecto. El viernes el Banco Central tuvo que poner 400, la variación de la rueda fue negativa en 400. Reservas, ese impacto de reservas viene con rezago y son las 400 que cayeron ayer. Pero el dato ahí es que esos 400 millones de dólares se los llevaron los importadores a 1.097 para quedar tranquilitos por lo menos unos días y que no ejerciesen presión. Ante la pregunta si se viene un festival importador. ¿Por qué? Porque el mercado entiende, esto es un acuerdo trimestral, este esquema de política cambiaria de 1.000 a 1.400, donde el dólar no va a perforar los 1.000 y no va a superar los 1.400, se va a mantener hasta las elecciones. Y después de las elecciones, ¿qué? Este dólar va a ser barato. Entonces, si vos sos importador, decís, yo voy a tratar de importar todo lo que pueda ahora. Armar stock, que fue un poco lo que sucedió en el gobierno de Alberto Fernández con el Festival Importador. En ese caso había una brecha del 25%, entonces vos traías una máquina y ni bien la apoyabas en el galpón, pasaba a cotizar el 25% más. No la tenías que ni poner a laburar para ganarle el 25% entrándole al oficial y vendiéndola al paralelo. En este caso lo que conviene es acopiar. Se viene un festival importador y bueno, también tenés quienes te dicen no va a haber festival importador porque está completamente pinchada la demanda. Digo, esto es sumamente recesivo. La recesión es otro del sostén de que alcancen los 12.000 millones de dólares. Tienen, digamos, no es un buen momento para importar maquinaria pesada, cuestiones que tengan que ver con un proyecto más importante en algunos rubros, que les permita de alguna manera hacerse de hierros para apalancar esa diferencia. Lo cierto es que las inversiones de capital se dan en base a proyecciones de las empresas más grandes o las que realmente tienen incidencia en decir, bueno, traigo máquinas para ponerlas a laburar cuando se recupere la actividad. Hacen previsiones quinquenales en base a, ahí juega mucho el cepo que continúa, el cepo se liberó, no es un candado y una llave que se abre, sino que es un entramado de barreras que hacen a la administración del tipo de cambio, donde se liberó la barrera del tren que pasa con menos frecuencia. Se sacó la barrera de este tren que no pasa nunca, que es el pequeño ahorrista. Ahora, las empresas que realmente te mueven el amperímetro siguen completamente separadas. Eso condiciona los planes de inversión. Estamos hablando de importaciones, hoy por hoy, el aumento fenomenal de importaciones que vos tuviste en los últimos 3 meses es mucho China, mucho Brasil, por la diferencia de devaluación, mucho de Brasil, y en la compra hormiga de Amazon, donde sale mucho más barato comprar cualquier cosa por courier que ir a comprarla acá, excepto que seas habitué de la calle Avellaneda. Pero si no, los importados. La pregunta ahí es un 20% de la población te puede presionar las importaciones, porque hay un 20% de la población que sostiene ese nivel de consumo que no es básico
y mantiene esto de una economía que recupera o que pueden mostrar que recupera o la recuperación en B corta traccionada por algunos sectores estratégicos. Y de los sectores estratégicos, que quizás es el debate más profundo que empieza a pararse en escena por estas horas, digo, hay que decir que medida del día de hoy es que China suspendió la exportación de minerales críticos y esto linkea con la visita de Scott Bessent, que no vino a traer plata y lo dejó muy en claro, que reiteró que Argentina tenía que cancelar su relación financiera con el gigante asiático, al que le debemos 17.000 millones de dólares más intereses por el swap. Hay que darle, eso descontaría de las reservas, ahí estamos en el medio de un mecanismo de refinanciación. Pero lo interesante es quiénes se sentaron ayer en la mesa con Scott Bessent, los empresarios argentinos que se sentaron con Scott Bessent. Y vamos, porque no se los nombra nunca, ¿no? Digo, sabemos que vino Scott Bessent con el señor de la CIPAC, que estaba la señora de AmCham de la Cámara. Pero Marcelo Midling compartió este almuerzo de Pampa Energía, Federico Leguat del Citi, o sea, tenemos energía, bancos. Sí, había contado Goldman que estaba la vicepresidenta de AmCham, María Yoguá, que también ella es titular de Aconcagua Energía, o sea, ella también es del sector energético. Pierpaolo Barbieri estuvo, CEO de Ualá, muy conocido de Bessent, es Pierpaolo, porque ellos eran lobitos de Wall Street juntos. Scott Bessent es un inversor muy importante del sector financiero internacional. Javier La Rosa, que él es el Chevron Argentina, el señor Vaca Muerta. Martín Genesio, de AES, también otra energética. Y Martín Pérez, de Glencore. Decime si recursos estratégicos no es lo que está en discusión hoy, ¿no?, a nivel geopolítico. Sin embargo, ayer en Casa Rosada, hasta último momento, te cuento que a mí me decían que esperaban un anuncio de Scott Bessent. La verdad que no vino más que a traer amenazas, me parece, ¿no? Lo cierto es que el tipo estuvo más arriba del avión que en Argentina, en Buenos Aires, con lo cual decir que porque no hubo anuncio, no vino a hacer nada. No, claro. Bueno, ahí yo soy de las que cree que esta visita tiene una enorme relevancia, es el secretario del Tesoro. El entusiasmo y los off y los zócalos permanentes en las vocerías del gobierno en los distintos canales decían, se viene el anuncio. Quizás sea eso, ¿no?, la cortina de humo del anuncio, lo que fogonee, ¿no?, esta modorra periodística casi delincuencial que hay. Bueno, ahí va a haber anuncio, no hay anuncio, listo, cerramos la persiana, ¿no? ¿Con quién se reunió? ¿Quiénes estuvieron? Bueno, el sector energético básicamente, y más interesante aún es que la semana pasada estuvo Ayok Pinto, que estuvo con la secretaria María Tetamanti. Él es un funcionario de segunda línea, pero quizás tenga mucha más incidencia en el día a día del gobierno norteamericano en el plano de lo ejecutivo, ¿no? Porque tenés las figuritas que operan en la política, claro, ¿no? Scott Bessent, que lo convence a Trump de dar marcha atrás con las barreras aranceleras en un avión, y después tenés los que laburan todos los días en la oficina, que no por eso no toman decisiones. Porque muchas veces, mientras vos estás charlando con el presidente arriba del avión, estos son los funcionarios que definen los papelitos y los acuerdos. Bueno, Ayok, que es un funcionario de Bessent, estuvo la semana pasada en Argentina reunido con María Tetamanti, la secretaria de Energía, y Luis Lucero, que es el secretario de Minería, con Kreckler, que se dice que es el canciller de facto, ¿no? O sea, que maneja todas las cosas. Una vez más, que seguramente será el próximo canciller, así como fue en su momento en Lugones. Este paralelismo, ¿no? Claro, bueno, claro, vos lo tenés a Bertein en el armado de la foto en Mar-a-Lago, pero el que te maneja la Cancillería hoy es Kreckler. Bueno, un poco ese paralelismo Bessent Ayok que estuvo la semana pasada. Digo, ayer contábamos graciosamente que venía a veces a darnos plata y se llevaba el litio, y que sabíamos que se había subido al avión y que le habían hecho una requisa y que no tenía litio, que no tenía restos de litio bajo las uñas. Ahora, el avance sobre los sectores estratégicos de la Argentina en términos de soberanía, por supuesto que deben encender
todas las alarmas porque justamente de eso es lo que está discutiendo el mundo. Pasan de las 9 de la mañana y es un gusto para nosotros saludarlo a Sebastián Menescaldi. Él es economista, socioeconomista, jefe de la consultora EcoGo, consultora sumamente prestigiosa. Buen día, Menescaldi, ¿cómo estás? Luciana Glesser y Fabián Wallman, te saludamos acá. Buen día, gracias por recibirme. No, gracias a vos por tu tiempo. Primera pregunta que hacemos en este espacio de rigor es ¿qué te enganchamos haciendo? ¿En qué punto de la agenda estabas cuando te interrumpimos? Ahora revisando números, no, mirando un poco... Eso, si ya te había metido con los números. Lamentablemente empezamos así la mañana. No, seguimos estudiando el acuerdo con el fondo, a ver las cosas positivas y negativas del mismo. Positivas que, a ver si me convences, que le encontraste algo positivo. A ver, vamos a aclarar. Nos íbamos a pegar una trompada, con lo cual intentar arreglar un problema es algo positivo. Después no veremos si lo vamos a solucionar o no, pero la verdad que la situación que venía, el esquema que venía proponiendo el gobierno desde el año pasado, estaba haciendo agua, digamos. Cuando veías las reservas, estabas casi, en términos de reservas netas, estabas casi al mismo nivel que Massa. Entonces, se venía algo más complicado, peor hubiera sido no hacer nada y esperar que tener una crisis. Entonces, bueno, el motivo es que querés ir, digamos, que es arreglarlo, sabías que no funcionaba, querés arreglarlo, y de a poco querés ir a un país más normal, siendo que esto no es muy normal, pero de a poco querés ir a ese lado. Después hay que ver si lo logran o no, y cómo, ¿no? Yo ahí tengo mis dudas al respecto. Está claro, ¿no? Pero bueno, marcabas que el problema contra el que chocó el gobierno fue un nivel alarmante de reservas, ¿no? En zona negativa ya tocó los depósitos, supongo, yo infiero, ahora me corregirás si es así, pero bueno, este nivel alarmante de reservas. Y lo resuelve con un desembolso del Fondo Monetario Internacional que le descomprime y le da aire. Ahora, la razón por la cual no podía acumular reservas, ¿no la resuelve? A ver, parcialmente, hay que ver si es que el esquema que está proponiendo es suficiente o no. Pueden, digamos, para mí va a ser difícil y para mí con la parte de las medidas que tomaron son contraproducentes. No creo, no sé si lo va a hacer, digamos, yo creo que en el corto plazo sí, después tengo dudas. Pero tengo dudas porque hay una cuestión, si querés, política detrás, o sea, que es la que me genera más dudas a mí. A ver, definime o profundicemos sobre las medidas contraproducentes y la lectura política que de alguna manera empaña. Bien, a ver, lo que veo hoy es que, bueno, devaluaste, vas a tener más inflación, mayor tasa de interés, menor nivel de actividad, bueno, parte de la corrección que tenías que hacer para conseguir más dólares de lo que sería, digamos, la exportación. Eso está bien. Mi duda es si es que de repente vos después además hiciste un cambio con el cepo, liberás parte de la demanda, que son personas, y mi duda es si es que eso está bien calibrado. O sea, tengo miedo que en verdad, hoy por hoy, estos primeros 3 meses vayas a tener éxito, pero después tengas más presión sobre lo que es la brecha cambiaria, o sea, sobre la demanda de dólares por encima de los dólares que vamos a generar, y en verdad terminemos haciendo lo parte que hacemos siempre, haber pedido un crédito para financiar consumo. Esa es mi duda detrás, digamos. Y eso abona la hipótesis de que se trata de un acuerdo trimestral, más que nada, para llegar a las elecciones. Y ahí vamos a la parte más política, ¿voy entendiendo bien? Y, a ver, parte tiene que ver con eso, a ver, todo esto, digamos, puede llegar a funcionar si es que el esquema de reformas que se establece ahora permanece para siempre. 2 maneras que esto permanezca, y que no hagas el péndulo y volver todo atrás. O Milei es emperador de Argentina, o se construye un centro en el cual digas, no solo el extremo quiere esto, el extremo y el centro quieren esto, consensuado, construyendo la política de manera unida, que te permita pasar estas reformas, que estas reformas permanezcan a lo largo del tiempo. No veo que estemos construyendo, digamos, un centro, entonces estás polarizando, bueno, y el riesgo es que dentro de esa polarización una parte pierda. Y entonces se dé vuelta eventualmente todo el cambio que querías hacer no va a perdurar
y entonces eso no te genera algo sustentable en el tiempo. Bueno, mi punto pasa por ese lado, digamos, que la política te puede complicar todo el desarrollo hacia adelante. ¿Qué tal, Sebastián? Buenos días, Fabián Waldman te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Fabián. Y en este contexto, digamos, en el cual vos decís la política te puede complicar, hay una definición y hay muchas discusiones si efectivamente es la economía, antes de hecho la carrera en económica, no me voy a dejar mentir, Luciana, era economía política, Sí, no era, hasta la dictadura. no era de esta manera. En este contexto, un organismo internacional al cual ya nos prestó 45.000 millones de dólares y vuelve a imponernos una deuda de 20.000 millones de dólares. Ayer, no sé si escuchaste, Milei a la tarde dijo una cifra que no tenía nada que ver con lo que efectivamente nos habían prestado. En un contexto en el cual el mismo ministro de Economía que tomó la deuda antes la vuelve a tomar ahora. ¿Qué posibilidades concretas de 0 a 100 hay que las cosas salgan distintos? Porque si estamos utilizando la misma práctica anterior, vos la estás visualizando que la política, entre comillas, podría meter la cola, ¿qué posibilidades efectivas hay de que salga diferente? A ver, no es totalmente igual que en el pasado, tenés algunas cosas mejor, tenés un mayor ordenamiento, si querés, fiscal, por ese lado vamos mejor. La verdad que salga diferente, digamos, son pocas las chances, digo. Ya viendo la experiencia para atrás, viendo cuáles fueron las probabilidades de los últimos, si querés, 50 años, y es difícil. O sea, lamentablemente no tienen las de ganar probablemente. En este ganar... Es complicado. Bueno, pero en esto que estamos definiendo como si ganar o perder, o si le va bien o mal, o si llega o no llega, digo, es en términos, o es una discusión con el mercado, ¿no? Pienso, porque, digo, me cuesta ver aún con éxito, ¿no? Pensando en el éxito, me cuesta ver cómo ese éxito se traslada a mayorías que hoy se ven afectadas básicamente por las remarcaciones, por salarios pisados, ¿no? Digo, no va a haber una traducción, porque este acuerdo no solo es inflacionario, sino que también es recesivo, ¿o me equivoco? Sí, de hecho, digamos, Milei, o sea, va a pagar un gran costo, digamos, porque, bueno, probablemente vos no tenés inflación por un lado, pero por otro lado también, a ver, gran parte de la recuperación que viste el año pasado de la actividad económica vino de la mano del crédito, triplicaste crédito en dólares, duplicaste en pesos. Bueno, eso a partir de ahora va a cambiar porque las tasas van a ser mucho más altas, entonces ya tu actividad económica también no va a crecer como venía creciendo, se tiene que reacomodar toda la economía, digamos. O sea Milei entiendo que el gobierno lo quiere presentar como un gran éxito. En verdad, tuviste que salir, digamos, y tu implicancia hacia adelante, en términos de la sociedad, es un menor bienestar. Ojalá que sea no era el plan. Es falso eso de que este era el plan. Este no era el plan. Y no, la verdad que no, porque hasta febrero me bajaste el crawling del 2 al 1 y me decías que lo ibas a bajar al 0. Claro. La verdad que te quedaste sin nafta, te quedaste sin dólares en el medio. O sea, a ver, vamos a aclarar, ya de entrada el esquema el año pasado, en junio, julio, ya había empezado a hacer agua, digamos, a no funcionar, hasta que vino el blanqueo y la verdad que 20.000 millones de dólares de arriba, que fueron los que utilizó para llegar hasta ahora. Pero la verdad que el esquema que está presentando todavía es muy financiero y todavía le falta ajustar más, lamentablemente, para todos. O sea, no es que no hay alguien que vaya a ganar y todos ganamos o todos perdemos. ¿En serio? ¿Todos ganamos y todos perdemos? Algunos ganan, otros pierden. Lo siempre. que no se va a perder. Pero estamos todos del mismo lado, digamos, pero no es que, pero digamos, bueno, la verdad que es difícil armar un nuevo esquema. Y mi mayor duda con respecto a este esquema, parte de lo que hizo ahora fue liberar el cepo a las personas humanas. Y la verdad que a mí me genera mucho ruido eso, pero por una cuestión del desbalance. En general, cuando yo estoy mirando las estadísticas, estaba mirando eso. Las estadísticas de cuántos dólares compran las personas humanas. Cuando no hay cepo, con Cristina compraban 10.000 millones de dólares por año. Y cuando fue Macri, fueron 16.000 millones de dólares por año. Ahora, eso para mí no lo podemos bancar. Así que esperemos que las cuentas hagan bien, o lo otro que vamos a ver es que de repente vamos a ver mucha presión en el tipo de cambio, que ahora no la vas a ver porque ahora tenés toda la liquidación de exportaciones, pero a partir del segundo semestre probablemente te va a meter la cola, salvo que le vaya muy bien en la política.
Entendiendo que, bueno, ahora dejamos afuera las mayorías, precios, salarios, y volvamos a esto de el diálogo con el mercado, que es de alguna manera con quien está dialogando el gobierno, con esta euforia, las fotos, en esto de construir confianza, porque entiendo que la confianza es uno de sus pilares, ¿no? Para poder llegar en esta balsita a la orilla legislativa, ¿no? Esto de las expectativas, ¿no? Conducir las expectativas. Sí, uno puede ver en la licitación de ayer, cierta falta de acompañamiento, ¿no? En ese 25% que no le renovaron, ¿no? Tenedores que dijeron, no, yo no quiero más deuda tuya, yo quiero los pesos. Y eso no puede también ser volumen de presión en el dólar. Dos preguntas en una, te clavé, ¿no? Sí, a ver, la verdad que el dato de ayer, estamos comenzando un nuevo proceso. Para mí el proceso va a necesitar tasas más altas que incluso que las que están ahora en el mercado. Y me parece que el mercado le está pidiendo tasas más altas. Ayer que dio casi 4, o sea, estás hablando de arriba de 5. Exactamente, o sea, al menos de corto plazo le está pidiendo, y las de largo también. Pero, a ver, la verdad que es todo un desafío. Te va a tener que renovar mucho de corto. Y hay una cuestión, a ver, el mercado te da confianza por 2-3 meses. O sea, el que hace finanzas, el que está en la mesa financiera, su proyecto es este mes, 2 meses o 3 meses, no más que eso, ¿eh? O sea, hoy te está dando la confianza por 3 meses. Sí. Porque es distinto a una empresa. Yo estaba con una empresa y el hombre me dice, bueno, pero ¿cómo andamos? Y claro, pero yo tengo que si tengo que armar un proyecto para, digamos, pensar qué hacía con la fábrica. Y me dice, me parece que yo tengo que cambiar todo. Si hay un nuevo esquema, yo tengo que cambiar toda la fábrica, y esto es, no sé, inversión de 2 años, 3 años. Es muy distinto a lo financiero, que es 1 mes, 2 meses, 3 meses, y rápidamente se da vuelta. Entonces, bueno, así es complicado. El mercado te da confianza por este mes y el próximo, después veremos. Y esto entonces, me quedé pensando, porque si esto del giro en la política cambiaria interviene tanto, ¿no? Y choca tanto en la economía real, ¿no pone un poco en jaque o a repensar todos los proyectos que se presentaron en el RIGI, por ejemplo? Digo, ¿no obliga a eso? A ver, los proyectos de RIGI yo creo que se van a concretar recién después de las elecciones. No. Pero ahí hay que ver qué tipo de cambio tenés, qué riesgo país, digo, todas esas variables no impactan en los presupuestos de los proyectos. De hecho, a ver, muchos proyectos se dejaron, no te digo parte de esos proyectos se dejaron en stand-by cuando subió el riesgo país a casi 1000 puntos. Claro, por eso no salen, ahí es una explicación de por qué no salen, ¿no? Y por eso va a salir, eventualmente si sale después, cuando esto esté consolidado. A ver, parte de esos proyectos se van a hacer igual en Argentina porque es donde está el recurso y los números cierran, por más que tengas el RIGI o no. Pero otra parte, bueno, probablemente no se puedan desarrollar, si es que no podés, digamos, confirmar que hay un cambio de régimen sostenible en el tiempo. ¿Y qué queda del proyecto entonces económico-político de Milei si el RIGI efectivamente no se puede concretar? Bueno, ahí va a tener más complicado ya los próximos años. O sea, ellos están esperando, el gobierno espera o prevé que tengas un gran flujo de capitales. Para mí ese flujo de capitales es inexistente. Para mí, a ver... ¿Vaca muerta no? ¿Vaca muerta no? Sí existe, pero no es que vas a recibir 20.000, 30.000 millones de dólares por año. ¿Qué es lo que necesitas, claro? O sea, para mí, en verdad, lo que tenés que apostar es otro esquema económico, quizás para mí con un tipo de cambio más alto, o sea, no tan bajo, en el cual vos los dólares los generes de dos maneras. Por un lado, generando moneda, que la gente quiera estar en pesos, que eso requiere muchos años de disciplina fiscal y de remunerar y de no romper contratos. Nuestra historia no nos permite eso en el corto plazo. Y entonces la otra manera de conseguir dólares es vía la cuenta comercial positiva. ¿Por qué? Porque no tenemos más financiamiento de capital. Digo, a ver, si nosotros seguimos con este nivel, o sea, lo que seguiría hacia adelante es eventualmente después tener alguna crisis, ya que pasa a ser una crisis de deuda, nuevamente. Digamos, si vos de repente seguimos con este esquema cambiario así, de repente vas a decir, ¿saben qué? A ver, la verdad es que nosotros para pagar lo que teníamos que pagar la deuda ahora, en julio no teníamos los recursos. Claro, los vencimientos de los bonistas, digo, es fácil ahí linkear que la plata del FMI es para pagar esos vencimientos también, digo, para que... La verdad que vos tenías que pagarle ahora 1.200 millones de dólares a organismos internacionales. Y bonistas un montón, ¿no? También. Tenías 1.900 en los depósitos, ya te quedan 700 millones nada más para pagar los 4.500 millones que tenés que pagar en julio. Bueno, con el acuerdo vas a poder hacerlo.
Clarísimo. Tengo dos técnicas que necesito resolver. Una, esto de que el Banco Central compra dólares si el dólar está en el medio de la banda, o solo compra dólares, porque esto no queda claro, o solo compra dólares si está en el piso de la banda. No, lo que está en el acuerdo y lo que puso el Banco Central en ambos casos dice que puede comprar, que tiene que comprar dólares de acuerdo a los objetivos macroeconómicos, que es acumular reservas. Sí. Supuestamente vamos a acumular 9.000 millones de dólares y los puede comprar en el medio de la banda. Eso es lo que dicen tanto el acuerdo con el fondo como el Banco Central en su comunicado. Lo que no podría hacer es vender en la banda. Está bien. Dentro de la banda. Pero esos dólares que compra a los exportadores en el precio en el que flote el dólar, no está esterilizando esos pesos, o sea, está haciendo crecer la masa monetaria, ¿o no? Exactamente, pero hay y un eso le límite presiona también. Eso presionaría. La verdad es que vos tenés que remonetizar la economía, todavía te falta para remonetizar. En principio esos pesos serían demanda genuina. Entonces no debería estar el problema, y hay un monto tope, tanto en el programa del Banco Central como dentro de las metas con el fondo, hay unas metas indicativas de, bueno, cuántos pesos podría llegar a emitir en el corto plazo, con lo cual hay un límite cuya idea es, digamos, no generar una más inflación. La verdad, a ver, pará. Bueno, pero con esto se le desarma uno de los fundamentales de su tradición austríaca, porque yo lo venía escuchando a Berning y esto le barre en tierra a Berning, chao Berning, con esto, ¿o no? A ver, ellos venían diciendo que la base monetaria amplia era una cantidad fija de dinero y eso era mentira. Claro, por Todos eso te digo. Sí. Por eso. Y eso nunca existió, digo, vos la base monetaria, que son los pesos que están en el mercado, y venían creciendo muy fuertemente, incluso este mes creció más del 10%. Tal cual, sí. Entonces, pero entre los economistas decíamos, sí, sabemos que eso es mentira, sí, no vengamos a volver entre nosotros. Eso para mí era un discurso para el público. No, pero es tremendo. A mí me daría un poco de vergüenza. Y la última, Menescaldi, es de las variables del día de ayer, la que se despegó fue Riesgo País, que no se movió nada, sigue clavado ahí altísimo, orillando los 900 puntos básicos. Y te pregunto si hay algo que ver ahí. Bueno, es que, a ver, hay algo positivo, que es haber hecho el acuerdo, y quedar modificar hacia adelante y mejorar las reservas. Todo eso es la parte positiva. Lo negativo para los bonistas, que es, bueno, ahora tienen el deudor que primero va a cobrar, tiene más deuda que nosotros, entonces tiene más chance de él de cobrar que nosotros. Entonces tienes una parte a favor y una parte en contra, en términos de evaluación del bono, digamos. Hay un riesgo porque, digamos, el FMI es un deudor privilegiado. Está claro, o sea, pero esto indica que los mercados de capitales para la Argentina van a seguir cerrados por un tiempo más. La verdad es que no hay, para Argentina, hoy por hoy, no hay mercado de capital, digo, no hay tenencia de deuda en manos de extranjeros. Es muy baja, a diferencia del momento de Macri. Lo cual también es una cosa positiva para Argentina y es si querés, es algo positivo para el gobierno de lo que hizo. Digo, ¿por qué? Con Macri, ¿qué te pasaba? Había gente que había puesto plata acá, teníamos 30.000 millones de dólares en Levax, apretaba un botón y decía, me lo traigo de vuelta. La verdad que ahora toda la plata que está invertida en Argentina es de argentinos y gran parte del sistema, digamos, del esquema, digamos, empresarial, si es de psicológico, no quiere que nos vaya mal. Entonces tampoco dejan los pies en el plato hasta ahora. Entonces es una ventaja, digo, por el otro era nada, era un gestor de inversión en Nueva York que dice, no me gusta más Argentina porque no sé qué, esto no me gustó qué dijo, pim, sacó la plata y nos generaba muchas complicaciones. La verdad que eso hoy no lo tenemos, hoy es todos de argentinos y es mucho más fácil negociar, para el gobierno negociar con los argentinos. Está claro, su asociación está ahí, con los capitales locales. Exactamente, por ahora es eso, lo cual para mí es una gran ventaja. Le da una ventaja. Sí. Menescaldi, muchísimas gracias por este enriquecedor intercambio, como siempre, muy agradecidos desde acá, de verdad. Bueno, gracias a ustedes y nos vemos pronto. Hasta luego. Un abrazo. Sebastián Menescaldi, él es economista asociado de EcoGo, prestigiosísima consultora, la dirige de hecho Marina Dal Pogetto, y me interesó particularmente el pasaje donde Menescaldi habla de la salida de esto o plantea cuál es la propuesta desde su espacio
habla de un dólar alto, de una recuperación traccionada por exportaciones claramente, y abona el terreno una salida a la baña. Digo, los puntos o las claves que él planteó, la experiencia histórica más cercana que tenemos, bueno, es ese primer momento del gobierno de Néstor Kirchner tras el trabajo sucio de Remes Lenikov, donde se abona el terreno que después permite una recuperación. Ese modelo de la baña fue en ese momento sumamente cuestionado por Axel Kicillof, que desde su grupo de estudios, que era Senda, justamente hablaba de cómo ese sistema de dólar alto generaba permanentemente una transferencia de ingresos de los sectores especificados hacia los dolarizados, ¿no? Que son los devaluadores. Pero entender que en el momento de la baña la discusión era, o en el 2001, la contradicción, la discusión era devaluar o dolarizar, y esa puja o ese debate o esa tensión, más parecida a una guerra, bueno, los dolarizadores eran el capital internacional y los devaluadores eran el capital local. Interesante para ver cómo la alianza que buscó Javier Milei en su primer momento fue con los capitales financieros internacionales, que no le dieron ni bola porque están más interesados en los recursos estratégicos que en apostar financieramente a la Argentina, y justamente para sostener el sistema financiero, el carry trade y esta burbuja de la paz cambiaria está asociado con estos capitales locales, ¿no? Para ver el mapa, digo, me parece muy interesante profundizar en ese sentido. No, te iba a decir que otra de las cosas que dijo, que tampoco vamos a poder hacernos cargo de la deuda, y yo ahí miraba y decía, bueno, vos hablás ahora de Remes Lenikov, ¿de qué venía? Del default de Rodríguez A. Yo lo que no puedo creer, Walman, sí, de los de terminales frases. Me parece que es un recorrido cíclico ¿no? Otra vez la misma calecita, es volver 25 años para atrás, 23 años para atrás. Yo no puedo creer, Walman, que vos en algún momento te pensaste que esta deuda era para ser pagada. No, nadie toma esta deuda para yo no me lo creí nunca. Ninguno de ellos quiere pagar nunca. No están acostumbrados a pagar, no les pidas que paguen. No. Depende de qué reloj lo mires, porque mira ahí son las 10 clavadas. Para orgullo de los solanos que se divertís de este mundo. Clavadísimo, qué radial que está esto, Wally. Mr. Wallman. Bueno, tenemos mensajes. Que llegan al 11 22 34 96 72 a las redes de la radio, @FM La Patria. Las estructuras le cuestan, sabemos todos. Bueno, él da más de lo que quita. Cuando quita hay que bancarlo. Walman, ¿estás contento de estar acá conmigo? Por supuesto, además aprendo, que es lo más importante. Trato de aprender y escuchar, que no es una de mis cuestiones predilectas. ¿No? A mí me encanta escuchar. No, escuchar sí, pero poder prestar atención. Y no es que no me cueste, me cuesta. Soy a veces un poco cavernícola, pero me parece cuesta. Igual, la verdad es que me parece muy honesto que alguien pueda decir, che, a mí no me copa nada aprender. Yo no dije que no. No seas mi doblajista, no seas el subtitulado, no seas mi subtitulado. No estoy subtitulando a Wallman, estoy nada más diciendo que en el caso de que alguno de los presentes, de los que acá nos estemos, sea capaz de decir, che, a mí me copa cero estudiar, yo con lo que sé ya estoy. Y... No, para nada. Para nada. Yo quiero escuchar, quiero aprender, así que decila toda, lo que tengas ahí en la punta de la lengua, que se produzca esta alquimia. Triple clic, porque siempre hay algo más por ahí para cliquear. Bueno, ¿qué querés? Conduce igual, dale, yo quiero escucharte conducir. ¿Querés este escucharme? momento, sí. Bueno, vamos entonces con los oyentes de esta mañana, 10:03. Ahora tenemos en la República Argentina. Empecemos por acá, a ver qué tenemos. A las 9:07, Luke. Mira, pero nos dieron referencias, Tenemos una productora que nos dice, che, empiecen por acá. Claro, que te apunta. Valorar a la compañera, que lo da todo. Macarena Pérez Fantoni. Buenas, firme con Luchi, dice Luke. Y Iris de la dice, ¿qué? Bail. No sé lo que dice, tengo que... ¿Cómo? Bye, dice. Bye. ¿Qué más tenés vos ahí? Bueno, ¿No chao. vos tenés ahí para Sí, sigo. Te iba a dejar manejar este espacio para que... perfecto, vamos con Beto de Linier, buen día, Buen chiquiliqueras. día, Beto.
Cliqueros y cliqueras, yo veía a los aventureros con Paul Michael Glaser y David Soul. Creo que andaban en un Ford Torino. En un Ford Torino, mira. No, ¿cómo van a andar en un Torino que es marca nacional? No, así se llamaba el modelo del Ford también. Otro, o sea, nosotros no somos los creadores del Torino, me engañaron toda la vida. No. Beto de Liniers, nunca había un gobierno que festeje los fracasos. No, por supuesto, eso estamos de acuerdo. Sí, arrepentimientos creo que ha habido y decir hemos cometido algún tipo de error. Pau, hola gente, Pau. Violentizan, esa es la palabra, ese verbo, pero esa no palabra. Nos hablan a nosotros, No, claro que no. La confianza del mercado. Eso es lo que vos efectivamente dijiste en tu intro, que me pareció muy en tu intro. Manuela, hola Manu. Mi abuelo fue el obstetra de la señora Napolitano, madre de Papo. Impresionante. Aquí desde la Paternal, su barrio, el barrio. Una vez uno me dijo, yo viajé con el chofer de Jimi Hendrix. Inchequeable. ¿Cómo? Inchequeable. Sí, poner a anotar en esa lista. Él te dijo, yo fui el chofer de Jimi Hendrix. ¿Hay más? Sí, hay más, hay un montón más. Luke dice, cada vez más gente fuera del sistema que festejan. ¿Qué festejan, Javito y compañía? Financistas de joda, pymes arruinadas, gente en la calle, y la verdad que están festejando eso. Y agrega, me pregunto, ¿para qué sirve el superávit? ¿Para transferir ganancias a los billonarios? Sí. ¿Sirve para eso? Bien. A ver, quiero explicar acá algo. Dale. Tengo una... abrimos paréntesis para esto. Tema fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal? El déficit fiscal es el agujero que deja el sector privado. Es así, el sector privado, el excedente que obtiene del funcionamiento del mercado, lo absorbe y lo ahorra. Por eso acá somos fuertes militantes en contra del ahorro. Nosotros no creemos en el ahorro. La economía funciona en la medida en la que, por lo menos la capitalista, el círculo virtuoso del capitalismo, ahí hay una contradicción con el ahorro. Entonces, gano plata, la saco, la ahorro, ya después está toda la multiplicación en el sistema financiero, la chupo acá. Entonces ahí los estados tienen que salir a compensar, y esto es básicamente la mejor foto de esto es el 2008, cuando los estados salen a rescatar al sistema financiero. Digo, ese es el déficit fiscal, la eficiencia del sector privado en un sistema capitalista que está mal explicado, o que por lo menos no tiene sustento desde su propia definición. Cierro, digo, esto por lo que es el déficit fiscal. O sea, cuando no hay déficit fiscal, lo que no hay es funcionamiento de la economía, que es lo que estamos viendo. Digo, condiciona el funcionamiento de la economía que existe el déficit fiscal para compensar el funcionamiento, lo que no te da el sector privado. Bien ahí. Alejandro Romero. La déficit fiscal. Es la mi déficit, agrupación. La déficit fiscal. La déficit, ni siquiera fiscal, la déficit. La déficit, sí, deficitaria por excelencia, sí. Somos todos un poco eso. Alejandro Romero nos comenta. Ale. ¿Y qué podría hablar con el sector energético el secretario del Tesoro? Se ríe videos. Está contenido en el Fondo Monetario Internacional y no es menor la reforma, y ojo con la palabra reforma, del mercado energético. Muchos hablan de la previsional, anda dando vueltas la laboral, pero no es solo quita de subsidios, no se sintetiza eso, sí. Videos de 1 minuto, se ríe del comentario anterior, de lo que trajo o no trajo Scott Bessent. Por su parte, Cristina Betati nos dice, jajaja, este que habla es esquizo, refiriéndose al diálogo con Menescaldi, Sebastián Menescaldi. Sí. Ella misma dice, primero puede ser que nos vaya bien, después es muy difícil que funcione. En 2 tiempos, bueno, básicamente Menescaldi dio cuenta de que era un acuerdo trimestral. Hay que decir, Sebastián Menescaldi es de esos tipos que se referencian en el centro racional de la política. Lo dijo claramente, dijo, bueno, esto lo que hace es que se polarice. Le pesa mucho el fantasma del kirchnerismo y los populismos a estas tradiciones, ¿no?, tan arraigadas en la literatura económica liberal, y es entendible, es su identidad, y desde esa honestidad discutimos, y lo dijo claramente, dijo, esto es el peligro de los extremos, y en los extremos pone tanto a Milei como a Cristina Fernández de Kirchner, y es una de las lecturas que andan dando vueltas en esas semejanzas, que también va a ser tema para transitar en este y a lo largo de los programas. Sí, además agrega Cristina, gracias. Por favor. Nosotros Triple Click somos extremos, ya está. Tipo, sí, en el nombre mismo dice sobregiradísimos. Más allá de los dos estamos. Dice Cristina, por favor, no le sigan preguntando, las contradicciones son geniales. Vamos, Capusotto, dice. Muy bueno. Bueno. Está bien.
tengo WhatsApp yo, tengo una bilateral. Tenés una bilateral. Bueno, acá le contesto a videos de 1 minuto. Sí, me dice Fabián, ¿te pusiste la escarapela que te regalé? Ay, Fabi, eso se refiere a lo que me dijo Adorni. ¿Qué te dijo? Contame, que no sé nada, contame qué pasó. Eso fue muy viejo. El año pasado me había regalado una escarapela y yo la lucí una mañana. Y te está boludeando. Sí, como no algo más de costumbre. Porque no sabía que Videos del Mundo es un liberto. Bueno. Es un liberto, tenemos un liberto. Bienvenido, claro. Liberto. Bienvenido, así vas a poder aprender algo. Sí. Bueno, Apolo Gómez. Buenos días, vayamos hacia Apolo. La creación de un Frente de Liberación Nacional y Social. Caminando. Confluencia en la ciudad. Gracias, chicos. ¿Vos? Y está Juan Guillermo, nuestro cocinero de Trenquelauquen, que dice también, tengo un familiar reconocido, escucha. Sí, lo vi. Mi tío abuelo era edecán y luego delegado personal de Juan Domingo, después de Cook, el mayor Bernardo Alberte, forjador junto a Ongaro de la CGT de los argentinos. Qué pedazo de ADN que tenés, Juan Guillermo Cuca, 11 22 34 96 72. Familiares y otras yerbas también en las redes de la radio, por supuesto en el canal de YouTube, y así se produce esta magia de la Asamblea Radial en FM, La Patria, de nuestra cita diaria, Triple Click, de 9 a 11 de la mañana. Cuando pasan 16 minutos de las 10 de la mañana, momento de ir al fango. Al fango como si lo económico fuese, ¿no? Seda, de la seda al fango. Sí, la verdad es que la situación actual plantea una frase del gobierno, me dijeron hace un ratito, no sé si a vos se le marcaron, pero ayer fue el Día de la Liberación. El Día de la Liberación. El Día de la Liberación. Esa es la repercusión. La de Donald Trump. Claro, porque todo es un espejo, ¿no? Se miran ahí como si estuvieran realmente... Ahora, un dato no menor es que el anuncio, porque en realidad esto que se realizó ayer en la sala de conferencias de la Casa Rosada, que fue cerrada, no pudimos estar los periodistas acreditados allí, fue entre el presidente de una nación y el ministro de Economía de la otra. Sí, efectivamente. Y eso, en realidad, lo que habían anticipado... Estás indignadísimo que no te dejaron entrar. No, yo no estaba en ese momento, así que ya no me preocupaba tanto. Estaba comprando dólares. No, lo que sí efectivamente pasó es que en un principio habían dicho que iban a estar Caputo y Besen. Sí. Y finalmente estuvo Milei, que no se quiso perder la posibilidad de decir... que no iba a ir Milei, dijeron. No, claro, no iba a participar Milei como hablante. ¿Ok? Iba a estar. Y en esta cuestión, de alguna manera, de participar, dejó en claro que es el principal, o trata de ser el principal protagonista, y lo viene demostrando a lo largo del tiempo. Y también quiere ser protagonista en lo que se refiere a una campaña electoral en la ciudad de Buenos Aires que es extraña, por lo menos. Por lo menos podemos decir que de alguna manera plantea un debate, yo te decía, metafórico, imaginario, ponele el subtexto que quieras a esto, porque estamos hablando de un gobierno, una disputa, por un lado, que tiene que ver dentro del espacio de la derecha, la discusión a cielo abierto entre Mauricio Macri y Javier Milei, que quiere condicionar de esta forma también el resto de las alianzas a nivel nacional. Por otro lado, un gobierno nacional que ataca a Jorge Macri directamente en función de, por ejemplo, el asesor que tenía hasta estos momentos, que es Rubí, y que antes participaba en la campaña de Cristina, de Massa, asesor de Massa. Y Rubí, porque fue interesante lo que dijo el presidente Rubí, ¿no? Dijo, contrataron al señor que hace las campañas sucias para Massa, o sea, la campaña sucia, que es un término que no suelen blanquear mucho los políticos, ¿no? El tema de la contracampaña. Creo que dijo campaña en contra. Bueno, ahí, digamos, tiene a uno de los principales integrante del Triángulo de Hierro, que se lleva la cucarda más grande, ¿no? Santiago Caputo. Alumno del dueño de la estrategia de la campaña sucia. El dueño de Durán Barba, que tuvo una causa judicial, recordemos cuando candidato era Daniel Filmus, a jefe de gobierno. Están todos con esa escuela de campaña. Claro, claro. Jaime Durán Barba dejó sembradas las semillas, se proliferaron. Son todos esa escuela, claro, esa escuela. De hecho, tuve un diálogo en las redes con John, la supuesta cuenta
atribuida a Santiago Caputo, en el cual él decía, van a venir con una campaña violenta, y yo le recordé a un empleado de un ex asesor que había cumplido esa función, y él me contestó, fue muy buena esa estrategia, de alguna manera ironizando con lo que él mismo había realizado. Más allá de esto, está claro que Mauricio Macri se juega una partida grande, y el gobierno, ¿qué es lo que dice? Lo dijo ayer Javier Milei, dijo, vienen contra Karina. ¿A vos te parece que ataquen a Karina Milei? Le dijo a Fantino en una entrevista de 4 horas, estuvo sentado en Neura, con insultos de todo tipo, pirotecnia para todos lados, que lo que deja ver y traslucir claramente es que la palabra que pueda llegar a decir hoy Javier Milei no tiene nada que ver con lo que venía prometiendo el día anterior, y esto es una de las cosas que están tanteando. Interesante eso, ¿no? La están atacando a Karina. Sí, claro. Interesante definición en términos políticos para entender las lógicas. Claro, y de hecho en Casa Rosada decían hace unos días, tienen carpetas de consultores diciéndonos cómo atacar a Karina, cómo elaborar en ese sentido. Y allí, o ayer, Macri, que salió a plantear bandera con respecto a lo que puede suceder en la provincia de Buenos Aires con el pase de Ritondo, Montenegro y Santilli, desde... Pintadísimo de violeta. O sea. Sí, absolutamente. Y desde el sector, justamente, de ese sector, del presidente, que además del PRO de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, me decían hace un ratito que no modifica nada, que justamente Mauricio Macri ya no tiene ningún peso en la definición que puedan llegar a tener sus legisladores, pero a pesar de eso sigue dando batalla el expresidente, participando en la campaña electoral y yendo a los programas de televisión como hizo ayer a la noche. La verdad que no, hay que ayudarlo al presidente, no hay que empujarlo a desgastar el valor de la palabra presidencial. No se pueden decir cosas como también que en la ciudad aumentaron los impuestos. En la ciudad hace más de 4 años que tiene superávit, y la mayoría de los años que hemos gobernado hemos tenido superávit fiscal. Y todas las tasas en la ciudad de ingresos brutos han ido a la baja, sellos a la baja. Y lo único que aumentó, porque aumentó la inflación, él nos habló de 17.000% de inflación, es el ABL, que está ligado al valor de la propiedad. Si la propiedad en pesos vale más, el ABL tiene que valer más. Es como que yo hubiese dicho... Esta defensa que hace... Hay que cuidar a Milei. Sí, hay que cuidar, el entorno es muy malo, malo. Del entorno. Está bien. Claro, el entorno, siempre el entorno es malo. Siempre cuando alguien quiere atacar a una tercera, al presidente o a una persona importante, los responsables de esa mala política son los que están alrededor. Históricamente, buscarlo en todos lados, en la historia argentina, en la historia norteamericana, donde quieras, esto pasa de esta manera. En una campaña electoral en la cual el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sale a hacer justamente lo que te decía, esta realidad virtual. ¿Por qué? Porque sale a hablar en presente de cuestiones que no existen, de subtes que no sabemos si cuándo los van a licitar, ni siquiera si van a estar, puentes imaginarios. Si pueden cambiar el orden y pasarlo a Santoro, primero, porque disculpen que lo molesta, así lo linkeamos y vemos lo que decía ayer con respecto a eso con Novarecio. Entra por ahí caminando Jorge Macri, ¿qué le decís? Que se tome en serio esto. Te pongo un caso, Luis. Porque, a ver, nos está tomando de tontos a veces. Con el respeto que me merece el jefe de gobierno. Vengo recién por Córdoba y Estado de Israel. Enorme cartel luminoso, arriba. Cartel luminoso gigante, Córdoba y Estado de Israel. Nueva línea F, más cómoda, más rápida y más segura. Explícamelo, Luis. Se lo estás diciendo al periodista que el día que quedó embotellado, no me acuerdo, Shakira, Luis Miguel, lo que yo que no había un solo inspector de tránsito, había un cartel que decía, ya llega la línea F. Yo dije, más cómoda, más rápida y más segura, Luis, la nueva línea F. Pero nos están tomando el pelo. Córdoba y Estado de Israel, el cartel luminoso, más cómoda, más rápida y más segura, pero no existe la línea F. No existe. Pero como no es más cómoda, más rápida y más segura. Bueno, pero justamente porque no existe. Yo tomé nota de los afiches en la ciudad. Me llamó la atención lo siguiente, que no firma gobierno de la ciudad ni pone el sello, pone pro ciudad. No claro, pone, porque se despega el gobierno, cuando por lo general lo que hacen los gobiernos es aprovechar la gestión para subirse a la campaña, pero los que son plenamente electorales firma pro ciudad.
No, y además habla de futuro, ¿no? Ese mensaje, quizás por ahí lo podemos asociar a Rubí, creo que ahí está de alguna manera la mano del gestor. Y en esta competencia de tecnologías, Adorni también aportó lo suyo. ¿Qué dijo? ¿Por qué en la ciudad, por ejemplo, no se puede, por qué es la Libertad de Avanza y no el PRO que lidera la oposición o el oficialismo, o sea, pero la oposición al kirchnerismo? Bueno, el primero no es el PRO porque el PRO a nivel nacional de hecho hicieron que vuelvan los kirchneristas. Por lo tanto, no es una oposición al kirchnerismo el PRO. Y el PRO efectivamente fracasó. Y hoy queda obsoleto, ¿no? Yo pongo siempre el ejemplo, ellos son un Nokia 1100, nosotros somos un iPhone 16 Pro. Los dos sirven para hablar por teléfono. El tema es que, bueno, uno quedó obsoleto y nos da esa sensación, que el PRO quedó obsoleto. Fueron parte del cambio, fueron parte entonces, la tecnología asociada a una campaña que recién arranca, recién empieza. Jorge Macri el otro día estaba caminando por Córdoba y Canning junto a Silvia Los Penatos. ¿Córdoba y qué, Walman? Y bueno. Córdoba y Macarena, si yo te digo a vos que tenés que ir a la calle Canning, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Córdoba y Scalabrini y Ortiz. Y es más, estaba haciendo campaña del lado de Villa Crespo. Sí, claro. Del lado de Villa Crespo. No es muy querido ahí, ¿no? ¿Cómo? ¿Es querido ahí? Sí, yo creo que sí, es querido. No sé, ahí la discusión pasa si efectivamente las encuestas de uno o de otro son las que van a imponerse. Si el PRO va a salir cuarto o tercero o primero, digamos, que son las miradas que tiene el gobierno. Una campaña electoral que se lanzó, que seguramente veamos en los próximos días bastante violencia de un lado hacia el otro, y que tiene como punto culmine el 18 de mayo. Falta nada. 30 días. Eso hace que los faroles estén puestos más que nunca en la ciudad de Buenos Aires, que concentra los faroles, pero a favor de este espacio Triple Click, decir que ayer con Palo y Pierri estuvimos repasando escenarios electorales en otras provincias también, ¿no? A salvaguardarnos del porteñocentrismo. No, totalmente, no. Pero tiene que ver con la inminencia de las elecciones y cómo es el teatro de operaciones de esta feroz interna entre los dos espacios por liderar la derecha. Sí, además, ¿qué otros nombres está ahí en danza? Porque en principio están jugando sus principales cartas todos ellos, ¿no? Y la participación prácticamente diaria de Macri, Mauricio, y un Jorge Macri relegado. La jefa de campaña María Eugenia Vidal, orgullosamente bonaerense o porteña, y del lado de la Libertad Avanza, Adorni, que no va a hacer ningún tipo de recorrida, son muy poquitas, y lo único que va a sostener sus pocas conferencias de prensa, la semana pasada no hizo ninguna, mañana va a ser quizá otra, y su recaudación que hizo el otro día en una cena con un cubierto a 2,5 millones de pesos con el Círculo Rojo. Imagino que le habrás tirado un centro a tu amigo y que le habrás puesto ahí el financiamiento. Digo. Lo vamos a hacer. Pero lo que pasa es que él dice que no habla de la campaña en las conferencias de prensa. ¿Qué importan ya tus ideales? ¿Qué importa tu canción? La grasa de las capitales cubre tu corazón. Somos de los que creen que lo personal es político, absolutamente, pero no en una traducción burda de entonces tengo un problema personal con los que no piensen como yo, sino justamente en términos de la trascendencia de eso, en construir esa persona que puede trascender lo identitario e ir a la discusión al núcleo. Y lo cierto es que hay que reconocerle a los libertarios que son pasionales, y hasta hay alguno que otro sensible también. Digo, son los menos. Por eso vamos a saludar muy afectuosamente a Marcela Pagano, diputada nacional del Bloque de la Libertad Avanza. Buen día, Pagano. ¿Cómo te va? Luciana Glesser y Fabián Wellman, acá te saludamos. Hola, Luciana. Hola, Fabián. Muchísimas gracias por el espacio y quiero saludar a toda la audiencia de ustedes, que es muy importante. Muchas gracias a vos por habilitar este intercambio. Dame una cosa, Luciana. Sí. ¿Te puedo interrumpir
interrumpir un minuto? Obvio. Qué líos que armás con tus notas. Si tengo que dar fe de algo, porque no puedo desencajarme de mi rol de periodista, yo lo llevo en el corazón. Es que no hay rincón del Congreso donde no hablen de la señora Glesser y sus notas. De Pagano ni que hablar, ¿no? Pagano Bueno, es una Pagano. figura nacional y popular. Pagano, voy a decir que no hay redacción donde no se hable también de los líos de Pagano, o sea que ahí tenemos un punto de convergencia, somos dos personas muy lieras. Te traslado primera pregunta de rigor que hacemos en este espacio, ¿qué te enganchamos haciendo? Y por el sonido de fondo infiero que algo relacionado con la maternidad. Sí, yo pido disculpas, pero yo soy una de las tantas madres que va a todos lados con su hija de acá para allá. Es preciosa, te voy a decir que es preciosa, la hemos visto en la cámara y es preciosa. Bueno, a ver, ¿cómo la estás viendo? Te quiero preguntar si compartís esta sensación de euforia que quiere transmitir el gobierno, está el algarabía, los cánticos, el pogo, ¿estás en esa? Mira, a ver, a mí me parece que está bárbaro. El argentino de por sí es pasional, vamos a ser criteriosos en eso. El argentino es pasional, vive el deporte con pasión, vive la política con pasión. Digamos, no, a mí no me sorprende que haya cánticos, me parece bien, digamos, que se viva con extrema pasión, porque nosotros tenemos esa sangre, que yo digo que está casi sangre sana. Así que a mí no me parece, digo, está bien que haya pasiones cuando se habla de política. También, yo lo que pido siempre es respeto, nada más. Y en ese contexto, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marcela? Fabián? Fabi, un gusto saludarte. Es muy bueno escucharte. Se necesitan voces de todos los colores. Gracias por esa posibilidad que me das. No, al contrario, gracias a vos por estar del otro lado. Y en este contexto el gobierno festeja y hay sectores de la población que bien que se le escapa un pedazo de su sueldo por el bolsillo. ¿Cómo evaluás eso? ¿A qué te referís? ¿Por el tema del cepo? No, por la devaluación, efectivamente. Ayer ha habido remarcaciones, listas de precios con aumento de 10, 12%. Los sectores de menores recursos, hoy a la mañana hizo una nota Lu con la gente de Proyecto 7, que no sé si lo conocés, son los que trabajan con la gente en situación de calle, que decían que las habitaciones les han aumentado de un día para el otro en 50.000 pesos con gente que no tiene salario y solamente por una cuestión de poder, digamos. Mientras unos festejan, otros están sufriendo los recortes de una economía, porque convengamos además que el dinero que no entra en un lado, entra en el otro. Sí, mira, sí, por supuesto comparto la preocupación. Siempre que hay noticias, novedades o anuncios vinculados al dólar, algún movimiento en el resto de los precios de la economía hay. Yo creo que lo que tenemos que esperar en los próximos días es saber cómo se acomodan esos precios. No me sorprende, algunos tendrán sentido de aumento y otros serán mera especulación. Yo confío en que también habrá cierto momento en donde los precios se van a estabilizar y tendrán también cierta coherencia con el poder adquisitivo de quienes en definitiva son los que lo convalidan, que son los consumidores. Bueno, y te saco un poquito de la economía y te llevo a la política. Que para eso la llamamos. Claro. Bueno, se viene mañana una interpelación a Guillermo Francos. Sí, bueno, son las audiencias, ustedes ya saben, son periódicas, es un compromiso que viene tomándose hacia el Congreso por parte de las distintas gestiones que han ocupado la jefatura de gabinete. A mí me parece que es sano, me parece que Guillermo Francos es una persona que ha honrado, ¿no?, ese deber desde que asumió en el rol de jefe de gabinete, ha ido a dar explicaciones, ha sido de los ministros que más tiempo se ha tomado para responder las preguntas, así que la expectativa que tengo es la de siempre, la de escuchar a un ministro que da la cara y explica. No olvidemos que esas preguntas son acordadas, que los distintos bloques son los que las formulan. Y en ese contexto hablamos de preguntas acordadas, pero hablemos de preguntas no acordadas, digamos, porque va a estar por un lado la interpelación y por otro lado un tema que a vos te incumbe personalmente, que tiene que ver con la Comisión de Juicio Político y tu posición dentro del bloque libertario. El otro día ingresaste antes de que esté el quórum, unos segunditos antes. Muchos nos asombramos cuando te vimos llegar, no diste quórum en ese momento porque estaba, pero ¿existía la posibilidad de que si no estaban los 129 aportaras tu cuerpito sobre la poltrona legislativa? Fabi,
Javi, yo creo que vos me veías, pero desde arriba, y no sé si vos percibiste lo que yo fui a hacer. Yo en realidad no... ¿Te acercaste a hablar con un diputado? ¿Te acercaste a hablar con un Yo diputado? te Sí. explico. Tenemos un presidente de la Cámara Sí. cuya interpretación de las reglas es que dar quórum es sentado en la banca, es decir, perdón la expresión, estar apoyado con todo su cuerpecito sentado en la banca. Sí. ¿Se comprende? Sí. Para el presidente de la Cámara de Diputados estar parado en un pasillo, incluso dentro del hemiciclo, no es dar quórum. Claro. Bajo esa regla yo me muevo dentro de la Cámara de Diputados. Lo que fui a hacer es ir a hablar con Pablo Oliveto. Ok. Pero Esto aclaramos porque estaba en discusión si la diputada había brindado quórum en el del último debate donde se pretendía, instalar, no era lo de la comisión bicameral para investigar el caso Libra, ¿no? Que entiendo que en ese marco he citado el jefe de gabinete, ¿estoy diciendo bien? Claro, ¿no? Y según Menem, el diputado Sau, por haber estado parado y haberse levantado cuando le propiciaron a su madre unos cuantos insultos, se levanta y entonces automáticamente, según Menem, se cae el quórum, entonces estar parado ahí no es estar dando quórum. No, está claro. Yo justamente lo que te preguntaba es si vos tenías intención. Más allá de esto, seguir, digamos, por este camino. Se abrió una discusión con la conformación de la interpelación y la desaparición de la lista posible de Karina Milei. Se habla de algún tipo de acuerdo que existió entre sectores de justamente Martín Menem y una parte de diputados de Unión por la Patria. ¿Cómo viste esta salida del listado de la hermana del presidente? A mí no me consta que haya un acuerdo. Yo soy de las personas que creen en que en la política tiene que haber diálogos, pero imagino que un acuerdo de ese tipo o de cualquier otro tipo político en el contexto que estamos viviendo, y por lo pronto será reprochado por parte de los electorados. No imagino al electorado de Unión por la Patria, si es que hubo un acuerdo allí con algo vinculado a la Libertad Avanza, muy conforme. Puedo imaginarlo, por supuesto no sé quién para juzgar y mucho menos no estoy dentro de ese electorado. Ahora bien, si existió o no, tendrán que dar ellos las explicaciones cuando después los hechos muestren cómo luego se va a desenvolver esa comisión. Recién nombrabas a Martín Menem y en las citaciones, ¿no?, de la que forma parte el jefe de gabinete, se estuvieron negociando, la idea era que fuese la plana mayor, incluso Karina Milei, finalmente ella no forma parte de la lista, y se hablaba de la posibilidad de un acuerdo entre el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y Martín Menem. ¿Vos ves posible, verosímil, esta versión de que hayan llegado a un acuerdo entre las dos bancadas? Y supongo que Germán Martínez y todo su bloque, que es el que predomina en cantidad de bancas, considerará que no hay fundamentos para llamarlo a Karina Milei ni tampoco a Manuel Adorni, que inicialmente entiendo que cuando ellos mismos piden la sesión y la convocan, estaba dentro de la nómina. Supongo que a lo largo del correr de la sesión habrán visto alguna falta de mérito para que ese análisis después se traslade en la votación, porque pidieron una sesión, pero después votaron otra cosa, así que calculo que sobre la marcha... Es raro, ¿no? Es raro pensar que Unión por la Patria considera que no hay motivos suficientes para la indagatoria a Karina en el caso Libra. Digo, es difícil pensarlo así, ¿o no? Digo, es más factible un acuerdo que Unión por la Patria, no hace falta citar a Karina, que evidentemente está, o por lo menos hay muchos indicios de que está muy involucrada en este caso. Y Luciana, capaz que durante la sesión, al escuchar los buenos y sólidos argumentos de los diputados de mi banca, habrán reflexionado y habrán cambiado el parecer. Ahora, yo tengo una pregunta, porque esto es algo que por ahí es muy personal desde el punto de vista político, pero ¿cómo seguir lidiando, perteneciendo al mismo bloque después de... Por supuesto, la semana pasada hubo también otro entredicho con, en este caso, el secretario general de la Cámara, estamos hablando de Sharif Menem, con los invitados que tenían una comisión de asuntos legislativos para tratar la reforma laboral. Allí hubo un impedimento, Marcela Pagano estuvo denunciando eso en las redes. ¿Cómo seguir estando, digamos, dentro de un bloque en el cual las agresiones han sido lo continuo que ha sucedido a lo largo de este año, desde diciembre de 2013? Yo entiendo tu valoración personal de Javier Milei, pero hacia tus compañeros de bancada,
cómo se entiende eso? Mirá, Fabián, con muchos de ellos me conocí cuando abrí la puerta del Congreso para entrar y asumir. Yo voy a ser plenamente sincera. Lo único que nos une es el proyecto que encabeza Javier Milei. Algunos tal vez en el camino recorrerán un camino en donde vislumbran jefes políticos por 5 o por 6. Yo únicamente, al único que reconozco como jefe político es el presidente Javier Milei. Las ideas que él representa y por las que hemos trabajado en la campaña son las que me sostienen en este espacio político. Está bien, pero ahí, digamos, hablábamos hace un ratito de la teoría del entorno, ¿no? Siempre son los que están alrededor, los que se manejan mal, los que efectivamente generan la discordia. Yo recuerdo haberte conocido, más allá de verte en televisión, ahí en Bull Market, cuando di una conferencia con Ramiro Marra, otro expulsado también del entorno de Javier Milei, perdón, lo de también, pero expulsado del entorno de Javier Milei, y vos estabas ahí al lado de Mariano Pérez haciendo el vivo del streaming. Todo eso ha quedado muy atrás, parece. Bueno, lo que pasa es que cuando uno asume un rol, tiene que respetar las instituciones y también, en mi caso, yo me lo tomo muy en serio. Yo ahora estoy yendo para el Congreso, por eso les pido disculpas porque estoy adentro del auto, pero tengo que ir a cumplir con un rol que se estará en una comisión a las 11 de la mañana. A mí me parece que las cosas tienen que ir mutando y nadie le puede pedir a un presidente que esté en todo. El presidente delega las distintas tareas a las personas en las que él considera en el momento en que toma esa decisión las más importantes, las necesarias o las acordes al rol. Y creo que el presidente ha demostrado que a lo largo de este mandato, de esta primera parte de su gestión, cuando un funcionario o alguien de su equipo no es ya funcional o no cumple con sus expectativas, no tiene ningún inconveniente en pedir que ese lugar lo deje libre para alguien que sí esté a la altura en el momento en que continúe para una nueva etapa de trabajo. Con lo cual todos estamos todo el tiempo sujetos a una evaluación dentro de este espacio. También Martín Menem. También, ¿y por qué Martín Menem? Y porque ustedes me están preguntando, y claro, por supuesto que no tenemos la misma sintonía de trabajo, pero él tendrá que responder por las tareas que a él se le han delegado y por las cuales va a ser evaluado, y está siendo evaluado, como todos los días. Él, para mi gusto, no termina de comprender que él es el presidente de la Cámara de Diputados, de todos, los que quizás no le simpatizan tanto, pero que también lo han ungido y le han delegado en él las facultades de comandar el Congreso. Y son también diputados de otros espacios políticos. A mí me da la sensación de que Martín está muy preocupado por ser el jefe de bloque. Y yo es la primera vez que lo veo en el Congreso. Sobre todo porque me ha tocado hacer muchas coberturas. Por ejemplo, durante 15 años tuve la suerte y el honor de cubrir como periodista presupuesto. Y nunca vi a un presidente de la Cámara comandar un bloque tan directamente, en una sesión estar tan preocupado por lo que sucede en un bloque. A mí me llama la atención. Pero si luego eso se traduce en que a la hora de lograr lo que pide el Ejecutivo para que pueda gobernar nuestro presidente, o lo que se espera de la libertad avanza dentro del Parlamento, si esos objetivos se cumplen, todo perfecto, nada que reprochar. Pero sin embargo, pareciera que Martín Menem hoy es el armador, junto con su tío Lule, de la campaña electoral de Javier Milei a nivel nacional. ¿Vos pensás que ella... Claro. ¿Vos pensás que yo creo que también por eso van a tener que rendir cuentas. El electorado es el que decide, y si son buenos, digamos, como armadores, seguramente se van a consolidar en ese rol. De todas maneras, no se comió un fuerte revés en la ciudad, ¿no? Digo, en la ciudad perdió, salió derrotado los Menem frente al avance de Wasserman y Pilar Ramírez, ¿no? Del lado de los carinos. Yo no estuve en ese armado, no me involucré, nunca pretendí hacerlo. Entiendo que ellos han pedido ese rol y con toda la confianza y la bondad que los caracteriza a los Milei, le han delegado el 100% a las facultades de los armados territoriales. La ciudad de Buenos Aires tal vez es muy importante, pero digo, no es una ciudad, digo, donde todos transitamos y estamos. Hay otros actores involucrados. Las gobernaciones son algo más complejo, ¿no? Claro, hay muchas ciudades
dentro de una provincia que armar. Y entiendo que sobre eso está concentrado. ¿Y esa delegación es peligrosa para Javier Milei? Yo pienso que no, si no hubiera delegado esa tarea en ese armado. No, como hablas de Martín Menem, de esa forma, digamos, entendiendo que cumple una tarea que no es adecuada, quizá sobre lo que suceda en esa función, no opinan. Mira, Fabián, lo que los Menem, porque vamos a hablar también de que son dos, Lula y Martín, estén trabajando con toda la confianza que les ha delegado Karina Milei en el armado territorial es algo que yo desconozco y sobre lo cual no me involucro. Yo estoy solamente en lo parlamentario y dentro del Congreso. Creo que a todos en este espacio se nos mide por los logros y los resultados, y es constante la evaluación. ¿Dentro de 2 años vence tu mandato como diputada? ¿Vas a volver a ser periodista o tenés en el horizonte continuar en la política? No, qué sé yo, falta mucho tiempo. Yo soy de las que creen que uno no se tiene que atornillar a ningún cargo. Y también me lo creía en la actividad privada. No soy de las que se enamora 30 años de una misma empresa. He pasado por distintas, lo he disfrutado, he tenido distintos roles. A mí me gusta eso, a mí me gusta mucho el cambio. Pero quiero decirte que cuando uno llega a la función pública, Fabián, hay que tomárselo con mucha responsabilidad y trabajar muchísimo, porque vos estás honrando la confianza de la gente cuya única expectativa, los que nos votaron y los que no, es vivir mejor. Yo durante un año me enfermó porque estás embarazada. Mira, mi embarazo, incluso con todos los problemas de salud que he tenido y no los he explicitado, no me impidió presentar más de 35 proyectos de ley. Yo creo que para eso tenemos que estar. Y cuando hay una situación que amerite levantar la voz para que se escuche lo que ocurre en el Congreso, hay que estar y hay que hacerlo. Y yo como comunicadora no voy a dejar de hacerlo. Y me parece que es básicamente lo que han visto de mí en este año y pocos meses. ¿Estás más sensible? ¿Quién fue que dijo que estabas sensible por estar...? Basta de decirnos locas, sensibles, embarazadas. ¿Quién fue que lo dijo? La voy a bancar a muerte. No, yo no lo dijo. Se lo estoy preguntando creo que por Norel. Ay, ¿estás sensible, Pagano? ¿Sabés qué me pone muy sensible, Luciana y Fabián? Los exabruptos institucionales. Claro, por ver supuesto. que la gente nos honró con el voto para hacer algo diferente y tal vez cuando miramos las formas que criticábamos, de pronto veo algunos propios con las mismas formas. Eso me exacerba y me pone muy sensible. Pero no sensible de que me dan ganas de llorar, sensible que me dan ganas de hablar cada vez más. Y cuando yo señalo los errores, yo señalo errores bajo mi mirada, bajo mi formación, de cómo se maneja la política. Y si esos errores los pude señalar en algún momento de mi vida, por ejemplo, como parte de gente que hoy forma el Frente de Unión por la Patria, si yo los veo repetirse en los propios, no tengan dudas que voy a ser la primera, la segunda y la tercera en señalarlo. Muchas gracias, diputada, por habilitar este intercambio. En serio, muy agradecidos. No, les agradezco a ustedes el respeto porque realmente los escuchan muchísimo. Así que gracias al respeto y sobre todo el espacio y la posibilidad que me han dado tan generosamente. Un beso para vos y para la Deva. También agradecidos por ese reconocimiento. Un abrazo. Pasaba la diputada nacional Marcela Pagano. Por cierto, ¿no? Una pieza legislativa clave en los movimientos de la libertad avanza en el Congreso. Luces. Nos queda un ratazo hasta las 11 de la mañana. Sí. 4 minutos para recontraestarnos. Espectacular. ¿Quiénes nos estamos? ¿Tomamos lista? Tomamos lista, sí. Habíamos quedado... Bueno, mira, acá... Luc Davelois. Luc Davelois, sí, bueno, ya había Alejandro Romero, lo habíamos leído. Sí. Pasamos también al troll video de 1 minuto. Cristina Betatis. Hola. Primero puede ser que nos vaya bien, después es muy difícil que funcione. Esto también lo habíamos pasado. Vamos acá con Velero Silvestre. Buen día, Velero. Buenos días, Velero. Genios. Buen día, Nos dice Carlos Beutel. Muy buen programa. Mariana Arias, hola Genios, buenos días, Mariana, para vos. Buen día. Sergio Giraudón, buen día, Sergio. Un like menos Pagano, un like menos, Pagano no en esta radio. Bueno,
de eso se trata un poquito, ¿no? Lo que decía justamente Lu acerca de tener las voces, porque también tenemos que crecer en la audiencia y para eso nos tenemos que... No es una cuestión marketinera de market share. No. Market share. Me parece interesante poder intercambiar desde alguna posición más cercana a la honestidad. Digo, ninguna discusión es completamente honesta, en este caso no lo fue. Digo, hay un montón de cosas que no se dicen con los micrófonos apagados o fuera de cámara, pero traslucen las posiciones, escuchan los entre líneas y uno se acerca para comprobar colectivamente el acontecimiento, que de eso se trata la consigna de este programa, ¿no? Ir a comprobar colectivamente el acontecimiento con las voces decisoras de los acontecimientos. Sí, acá contesta Gin Tony, dice Gin Tonic. Bueno, dialogar solo con los que comparten los rezos propios nos llevan a ser una sucursal de los testigos de Jehová. Unos endógenos. Sí. Manga de endógenos, pedazos de deuda flotante. Beto de Liniers, ni que Beto. tuviera programa, dice, ¿ya dieron like y compartieron? Sergio Giraudón, al enemigo ni justicia. Me gusta esto de la comunidad, que el intercambio se produce también ahí, ¿no? Digo, esa es la asamblea radial, el pleno de Triple Click, ahí, habitándolo, habitando el pleno. Me voy a dar clase, después vuelvo, dice Dale. Beto. Hasta mañana, Beto. Nos vemos, Beto. Tengo un parroquial, más que parroquial, es una flor de invitación. A ver, invítame. Es la invitación del día. Sí. Tengo el honor, un honorazo, un orgullo. Soy el orgullo de papá y de mamá. Digo, que pueden descontar muy orgullosamente que son mis padres, porque me toca sentarme al lado del profesor. No me quedan muchos profesores. Venimos de un año con pérdidas insustituibles. Voy a decir que yo entré al mundo de la economía de la mano de Eduardo Basualdo. Inmediatamente después entré a Ricardo Aronskin. Uno de mis primeros libros fue Riesgo País, uno de Capital Intelectual, que escribió Aronskin. Cursé con él. Su materia, si no me equivoco, era estudios económicos en sociología. Esta diplomatura, cuestiones socioeconómicas fundamentales de la Argentina actual, de la que me encantaría poder ser alumna, pero tengo una gran dificultad con los tiempos y con la agenda, es justo sobre el cierre de la redacción y en simultáneo con otra maestría que estoy cursando, con lo cual sobre energía, donde estoy mucho más concentrada, pero formar parte de esta mesaza, sentarme al lado de Ricardo Aronskin, hoy a las 19 horas, es un panel virtual donde vamos a discutir volatilidad o cimbronazo, mundo, sociedad y economía política en el vértigo argentino. Participa también Adrián Murano de este panel de excelencia que tracciona el índice del promedio a la baja yo. No, es un panelazo, panelazo y de repente la curva, por favor. se nos cayó la curva, pero así todo, por supuesto que me honra superlativamente escucharlos y sería parte de todas maneras de este auditorio al que te invito, al que te subas. Hoy están todos los datos ahí en pantalla, lo voy a decir bien. Me tengo que poner los lentes. Dale. No veo nada. Para inscribirse es csfaa@sociales.uba.ar. Es una actividad que organiza la Universidad de Buenos Aires. Le suma, ¿no? Más orgullo. Digo, vamos subiéndole la cuota, la carga de orgullo. Que decirlo bien. Lo reitero, efectivamente. Decirlo bien. csfaa@sociales.ubo.ar. La cita es mañana a las 4. Hoy 15 del 4. Hoy a las 19 horas. Sí. La dirección que debe estar... no te escribís ahí, no, porque es virtual. Virtual, vos te perfecto. escribís ahí, te llega el link y participamos. Perfecto. Va a estar habilitado. Reiteramos el nombre de la charla. Volatilidad o cimbronazo. Mundo, sociedad y economía política en el vértigo argentino, con Ricardo Aronskin, consultor, sabemos, filósofo, psicólogo, economista, historiador de pensamiento económico, a Martina Miravalle. Allá arriba, de los pocos grosos que nos quedan, digo, en la biblioteca ya tuvimos desde siempre una biblioteca muy chiquita,
comparada con otros otros desarrollos. Nuestra biblioteca es muy chiquita y de esa biblioteca realmente Ricardo Aronskin está muy, pero muy arriba. Es muy interesante escucharlo y esta discusión además es un intercambio, ¿eh? Hay espacios para los intercambios, está planteada la estructura de esa manera, así que va a ser realmente muy enriquecedor. Así que nos encontramos ahí. Walman, mañana miércoles. Mañana un rato, miércoles sí, un voy rato. a ver si vengo, si no vengo. Al Un principio rato, vengo un rato, Walman, por lo no menos me estoy dejes acá aquí. tirada No te voy a sola. dejar solita, no, por favor. No, ¿entendés? Esto es con vos. No, esto es conmigo, es con Con todos. vos, Es con todo, todos. es con todos, con Fede Malagrino, con Lucas Ortega, con Macarena Pérez Fantoni, Mica Pitaluga, Nadia Pitaluga, nuestra cita diaria de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana. Mi nombre es Luciana Glesser, esto es Triple Click y mañana acá para ver qué escribe en la pared la tribu de esta calle. FM La Patriada.